Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. Hipócrates 2.0. Nutrición. Bioética. Estrés. Vacunación. Salud. El Programa Universitario de Investigación en Salud y Radio UNAM presentan Hipócrates 2.0. Investigación y vanguardia en salud. Hola, bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez, como cada semana les doy la más cordial bienvenida. Qué bueno que nos están acompañando aquí en Radio UNAM. Antes de comenzar el programa de hoy, vamos a dar una fe de erratas por una confusión mía al momento de hablar sobre el esquema de vacunación con la vacuna CanSino y la vacuna Sinovac. Me confundí y cambié de nombre las vacunas al referirme a la vacuna de Sinovac y su esquema de 2 dosis. La dije como si fuera la vacuna CanSino y un radioescucha nos hizo ver que la vacuna de CanSino es una vacuna de una sola dosis, la vacuna de Sinovac es una vacuna de 2 dosis con un intervalo máximo de hasta 35 días entre las dosis, y pues quedó mal en aquel programa, pero hecha aquí la corrección. Agradecemos que escuchen con detenimiento nuestro programa y más que nos hagan ver las observaciones y correcciones a las que haya lugar. El programa de hoy lo vamos a dedicar a COVID en infantes, COVID y pediatría. Es un tema muy importante porque están habiendo algunos cambios importantes ahora en esta tercera ola, sobre todo con la perspectiva de las clases y las de escuelas presenciales y un poco leer lo que ha pasado. Entonces, de esto vamos a platicar en el programa de hoy. Para eso invitamos a la doctora Guadalupe Miranda Novales, que ella es médico pediatra, después hizo la subespecialidad en infectopediatría y su principal actividad profesional ha sido la investigación de enfermedades prevenibles por vacunación en pacientes con inmunocompromiso y la resistencia antimicrobiana. Es parte del grupo que coordina el Plan Universitario de Control de la Resistencia Antimicrobiana, en el que estamos varios aquí en el Programa Universitario de Investigación en Salud. Y también ella es miembro de varias asociaciones de especialistas del gremio, profesora de pregrado y posgrado en cursos de su especialidad. Actualmente está en la Unidad de Investigación en Análisis y Síntesis de la Evidencia del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Centro Médico Nacional Siglo XXI aquí en la Ciudad de México. Y pues lo primero es darte la bienvenida, doctora Dale. Guadalupe. Muchísimas gracias Al por aceptar contrario, la muchas invitación. gracias por la invitación, doctor Rodríguez. Buenas tardes a todos. ¿Podríamos hacer un balance del COVID en infantes? Un poco los términos generales, las características distintivas por, no sé si por grupos. Hay una creencia desde el inicio de que no son tan afectados los infantes. Claro ¿Qué que nos sí. puedes comentar? Afortunadamente los niños no se ven afectados en la medida que se ven afectados los adultos, y desde luego los casos graves y las muertes son un evento raro, pero esto no quiere decir que no puedan ocurrir. En las etapas iniciales de la pandemia se demostró que los niños, que la mayoría se contagiaban de los contactos intrafamiliares, o sea, de sus mismos familiares que salían a trabajar o estaban en movimiento y regresaban y los contagiaban. Tampoco se hacía un rastreo y de identificar cada uno de sus contactos de estos individuos afectados y saber qué número de niños eran los afectados, pero en varios estudios que se hicieron se ve que la transmisión puede llegar a ser hasta 40 o 60%, o sea que se infectan igual que se infectan los adultos. El grupo más afectado hasta el momento reportado es entre los 12 y los 17 años, es en la mayor proporción. Okay. Y en menor medida a los más pequeños. Esto pudiera ser porque a los más pequeños se les cuida un poco más, o sea, eso no lo sabemos todavía, pero en vista de que recientemente ha surgido esta tercera ola, pues esto ha ido cambiando y el número de casos está presentándose
en mayor proporción en los diferentes grupos de edad y tal vez empezamos a alcanzar proporciones que antes no habíamos visto. Una situación que se presenta únicamente en niños y que es distintivo es un estado de inflamación no controlada, lo que se ha llamado síndrome inflamatorio multisistémico, y que es una condición grave que lleva al niño a hospitalizarse en una unidad de cuidados intensivos y que puede llevarlo a la muerte. Perdón, un poquito sobre esto, Guadalupe. ¿Cómo son estos infantes? ¿Se diagnostican rápido, dejan que evolucione la enfermedad, son parte de un brote, hay más complicados al lado, los tienen caracterizados, ¿no? Ha sido foco de atención. Llamó la atención porque además es una condición que se presenta varios días después de que se inicia la infección. O sea, el niño puede cursar con la infección leve, puede pensarse que ya la controló y que incluso ya está curando. Y 2 o 3 semanas, incluso 4 semanas después, es cuando presenta las manifestaciones de lo que se denomina este síndrome, y que es una fiebre muy elevada, lesiones en la piel, manifestaciones gastrointestinales como dolor abdominal, diarrea y una afección grave que lleva a este niño a un estado de choque. La edad promedio es alrededor de los 8 años. Y estos niños al inicio se pensaba que estaban haciendo algo similar a lo que llamamos enfermedad de Kawasaki. Se pensó que era en realidad algo que podía tratarse de la misma manera, y de ahí se empezó a dar el tratamiento con esa base, y realmente sí tienen una buena respuesta. La diferencia es que a la larga pudiera ser que la afección que tienen a nivel cardíaco, que es la que vamos a ver posteriormente, este estado de inflamación del corazón, o la afección incluso a nivel renal o en sistema nervioso, pueda traer consecuencias a largo plazo, que es lo que todavía está en estudio y que tendremos que estar al pendiente. Me parece importante ilustrar, ¿no? Cómo le da al niño un cuadro gripal, puede ser que se lo diagnostiquen con alguna prueba y que digan que es COVID, o que esté asociado a otro y que ya por asociación se diagnostique, pero que después parezca que se resolvió, incluso le pierdan atención al niño o a la niña, y luego 2 semanas después comienza con algo más fuerte, ¿no? Y que pudiera estar relacionado. O sea, sí valdría la pena hacer como esa advertencia de, o sea, si hay un niño o una niña que le da COVID, que lo cursa aunque sea leve, de cualquier manera habría que estar pendiente las siguientes 3 semanas para identificar algo muy a tiempo y inmediatamente buscar atención médica, ¿no? No dejarlo pasar ni creer que no, o sea, que no pudiera estar relacionado, porque sí pudiera estar relacionado con el COVID. Es muy importante, además, más de la mitad de los casos ya no tienen pruebas positivas para el virus. Bueno, la única prueba positiva que van a mostrar es la prueba de anticuerpos. Se demuestra que tienen anticuerpos y que tuvieron la infección. El antecedente. Entonces, sí hay que estar muy al pendiente y no hay que pensar que, bueno, le dio COVID, le dio como un catarro, se le quitó en 3 días y ya, eso se va a resolver. O sea, sí, es cierto, eso en más del 90% de los casos es así, pero desafortunadamente en esta pequeña proporción de niños puede representar un caso muy grave. Lo otro que quería ver si podemos desarrollar un poco es el peso de las comorbilidades, porque todos decimos, sí, a los niños y niñas les va más o menos bien con el COVID, no se les complica y no sé qué. Pero cuando dices, bueno, eso es como en el niño y la niña más o menos sanos, sin antecedentes, ¿no? Y que no tengan ningún problema. Pero con comorbilidades cambia el asunto, ¿no? Obesidad, enfermedades crónicas, cánceres infantiles, no sé si incluso problemas alérgicos tienen alguna respuesta diferente, pero las comorbilidades le han costado mucho, ¿no? También la mayoría de los casos de COVID en infantes son con comorbilidades. En los hospitalizados hay diferentes series aquí ya en México, ya algunas ya publicadas, donde más del 60% y a veces hasta el 80% de los niños hospitalizados tienen una comorbilidad, como puede ser una enfermedad cardíaca, una enfermedad pulmonar, o bien tienen lamentablemente cáncer. Entonces, estos son mucho más vulnerables a las infecciones y a que tengan complicaciones. Pero también tenemos a los más pequeños, niños menores de 2 años que son previamente sanos
pueden llegar a fallecer porque su infección alcanza a diferentes partes del organismo, incluyendo sistema nervioso, incluyendo corazón, hacen falla del riñón. Entonces, estos también presentan casos muy graves y son los que tienen mayor mortalidad. Entonces, serían esas dos variantes, los muy pequeños y los niños con enfermedades subyacentes. También importante que los que estén a su alrededor, ¿no? Los vulnerables que estén a su alrededor. O sea, un hermanito con cáncer, un hermanito con trasplante, ¿no? O un familiar dentro del núcleo que tenga alguna enfermedad. Y aunque digamos, al infante le va a ir bien, pero va a meter la enfermedad a ese núcleo, ¿no? Uno de los grandes problemas, estos casos secundarios que pueden llegarse a dar desde un 30 a un 60%, pues no se deben minimizar ni descuidar, ¿no? Ahora, estamos en la tercera ola, ya hay datos de la tercera ola, ¿no? Ya llevamos varias semanas en la tercera ola. ¿Hay algo que destacar en esta tercera ola? Vemos de pronto sí que la proporción de infantes afectados es mayor en términos generales. No las hospitalizaciones, no las defunciones, pero sí los casos. ¿Tú qué estás viendo? Definitivamente, pues lo que se está observando en esta tercera ola es que el promedio de edad o las personas que se están infectando son mucho más jóvenes, desde luego sufriendo la mayor cantidad de muertes, y entonces de ahí por eso vemos que las hospitalizaciones y las defunciones se han disminuido. Pero entonces nos lleva a que todos estos jóvenes que se están infectando, que además tienen la mayor movilidad, son los que están llegando a sus casas y están permitiendo que el virus se esté transmitiendo de una manera muy eficiente. Ahora recordemos que se han presentado las variantes. Entonces también ya está demostrado. Se han instalado las variantes. En este último informe del Consorcio de Medicina Genómica, que ya la variante Delta está alcanzando más del 50% de los casos. Entonces, pues eso facilita la transmisión notablemente. Sí, la variante Delta es más contagiosa. Parece que los pacientes tienen una carga viral más alta, que les dura un poquito más y sí son más contagiosos. Eventualmente podría incluso ser un poquito más fuerte. Pero esto que escribes es importante. Los adultos confiados por la vacunación, los adolescentes se contagian como ahí en cadena. Y los infantes, los más chiquitos que los teníamos, o sea, los escolares, los preescolares, que los teníamos bien cuidados, que los teníamos bien guardados, ahora ahí mismo, ¿no? Les está entrando. O sea, ¿podríamos decir quién está contagiando a quién ahorita? Más o menos. Definitivamente te aventarías a decir. Son los jóvenes. O sea, son los grupos de menores de 30 años. Son los que están contagiando a los demás. Se ve en las gráficas, ¿no? Como entonces ellos son los que están permitiendo que el virus se esté diseminando. Y a los adultos ya vacunados, bien dices, ¿verdad? Está la población pensando que la vacuna va a resolver todo, ha dejado de cuidarse, ha disminuido sus precauciones y pues estas son las consecuencias que estamos viendo ahora, ¿no? Yo creo que también un fenómeno que estamos viendo que se agrega es que terminó el ciclo escolar. Entonces, todos los escolarizados, de todas las edades escolarizadas hasta la licenciatura, pues, tienen una rutina distinta y que esa rutina distinta, esas diferencias, sí pudieran ser actividades de riesgo. Si antes estaban conectados en sus clases o atendiendo sus lecciones y haciendo sus tareas gran parte de las horas del día hábiles, pues ahorita, desde finales de ya todo julio, tranquilamente, pues ha cambiado esa rutina. Incluso viajes de graduación, fiestas, cursos de verano, ¿no? Que están haciendo otro tipo de movilidad y que están sacando a ese espacio y a esos riesgos a los que habían estado atendiendo sus actividades escolares. Entonces eso permite que con un número reducido que se vaya contagiando, aunque uno pensaría que no va a pasar más o que no van a ser muchos, pues está creciendo exponencialmente. No, hombre, la velocidad de crecimiento ahorita se ve en serio de miedo. También hay que hacer la anotación que se está diagnosticando mucho porque hay muchas pruebas y hay mucha capacidad de diagnóstico, ¿no? O sea, están haciendo en la Ciudad de México, están haciendo alrededor de 20,000 pruebas diario el gobierno de la ciudad. Imagínate, más todas las de los privados. Eso es
muchísimo diagnóstico, ¿no? Y eso te puede hacer sentir que está peor que la ola previa, pero en realidad es porque hay mucha más disponibilidad de diagnóstico ahorita que en la ola previa. Entonces tenemos ahí pues los números que nos permiten ver la circulación del virus. Los hospitales empiezan a reportar un porcentaje mayor de camas ocupadas y entonces esto es lo que empieza a preocupar. Entonces sí hay gente joven, también hay gente joven que puede tener casos muy graves y puede fallecer por la enfermedad. Entonces también no quiere decir que no se deben de cuidar, ¿no? La clave es diagnóstico oportuno, vigilar la evolución, evitar contagios, ¿no? O sea, como no perder ahí seriedad, no automedicarse, hacer contacto con los servicios médicos para que evolucione bien y sea favorable, ¿no? Que ahí está la mayoría. Quería nada más cerrar esta sección con que lo de las variantes virales y los infantes, ¿habría algo particular que destacar? Hasta ahorita no hay una que sea más fuerte en ellos por el virus mismo, sino por la condición epidemiológica. ¿Alguna prefiere a los infantes? No se ha demostrado que ninguna de las variantes de preocupación, como les ha llamado la Organización Mundial de la Salud, sea una situación que se disemine o que afecte más a los grupos pediátricos. La variante que esté predominando en el país va a ser la que va a afectar a los niños, no los va a afectar de una peor manera, por decirlo así, ni va a hacer que se presenten casos más graves. Entonces, pues lo único es que hay que cuidar esta fácil transmisión, ¿no? Como la variante Delta, que tiene mucha más fácil transmisión que las otras. La otra parte que me gustaría platicar, doctora Guadalupe, es sobre las vacunas en los infantes. Por un lado, todo el mundo está diciendo ya que se empiecen a vacunar. Hasta ahorita solo están autorizadas para su uso las de hasta los 12 años, ¿no? A partir de los 12 años. En China ya usan Sinopharm, creo que ya usan Sinovac, ¿no? Sinopharm, la vacuna de virus inactivado para menores de 3 años, es la edad menor en la que ya empezaron a vacunar. ¿Tú crees que va a ser igual de crucial que en los adultos? Porque falta mucho, ¿no? Para que esté disponible y además que llegue. O sea, que se terminen los estudios y que llegue la vacuna para esas edades, ¿no? La misma Organización Mundial de la Salud ha dicho, espérense, no vacunen todavía niños porque primero al personal de salud de todo el mundo, aunque Exactamente, sea, ¿no? Ahorita no se puede privilegiar o decir que es imperativo vacunar a los niños si hay muchos adultos que no están vacunados. Entonces no es posible que se empiece a recomendar de una manera indiscriminada. Bueno, si todos los adultos estuvieran ya vacunados, desde luego que sí. Indudablemente que diríamos vamos a empezar a vacunar a los niños. A edades menores todavía nos falta un poco empezar a tener los resultados de los que ya se están llevando a cabo, pero aún no los tenemos. Ha habido un poco de preocupación, al igual que cuando aparecieron las vacunas en los adultos, ¿no? Los casos de trombosis o los casos de otros efectos secundarios que no se habían visto antes, los casos de miocarditis en los jóvenes. Entonces, esta situación pues también se está revisando y se tiene que evaluar. Eso ha sido importante, ¿no? Como que si de por sí en adultos hay un debate, hay una discusión, hay una inquietud sobre los eventos adversos, en los infantes sí hay seriamente así franca posición de muchos de no, que no se vacunen, ¿no? Como que no se visualiza esa necesidad tan fuerte. En Estados Unidos, el último reporte que tenían 4 millones de casos de niños afectados y solamente 335 muertes. Entonces, pues se pone sobre la mesa y dice, bueno, realmente, ¿qué es lo que se está previniendo? Vamos a empezar a ver los efectos secundarios y si estos efectos secundarios fueran más que las muertes, entonces ahí habría que ver un balance, ¿no? Riesgo-beneficio, pero bueno, todavía eso no. Sí, se está estudiando. Los resultados. Va a ser todo un tema, ¿no? Y cuando menos sí, ya que se empiecen a vacunar, aunque sea los de 18 ahora esta semana. Yo he estado empujando mucho la idea de que si ya está la de Pfizer autorizada para 12 años y más, que la usen para vacunar a todos los que tengan discapacidad, a todos los de 12 años y más con discapacidad, que los vacunen. Punto. Que no se esperen, porque entonces no les va a tocar nunca. Y sí son gente que necesita prioritariamente la vacunación. Desde luego que dentro de las edades, pues los grupos vulnerables tendrían que estar adelante.
sí suena razonable, desde luego, que los mayores de 80 años son el grupo mucho más afectado, pero pues dentro de todos los grupos hay gente que puede tener el mismo riesgo de morir, ¿no? Y esto tendría que evaluarse antes de empezar. Quiero meterme a no sé si a un callejón sin salida o a una zona espinosa. Las clases presenciales, las actividades escolares siguen más o menos un patrón de afectación similar al de la epidemia en la comunidad. O sea, si hay mucha epidemia, muchos contagios en la comunidad, en las escuelas va a haberlo. Si hay pocos, en las escuelas también va a haber pocos. Y también creo que hay evidencia de que la implementación de las medidas en las escuelas tiene un nivel de cumplimiento mucho más alto que en el resto de las actividades sociales, ¿no? ¿Cómo podemos pensar el regreso a clases presenciales? Ahorita suena de locos, ¿no? Cambiando a naranja en la Ciudad de México. Todos los modelos apuntan que va a estar terrible hacia mediados de agosto, finales de agosto. Pero ¿cómo podemos pensar en un regreso a clase seguro y posible? O de plano mejor vamos a esperarnos hasta que haya ciertos indicadores, no sé. ¿Tú qué piensas de eso? Indudablemente que el cumplimiento en las escuelas o incluso en las guarderías que empezaron a abrirse recientemente, como tú mencionas, es mayor. O sea, tienen una sistematización de los protocolos y puede ser mucho mayor. Ahí el problema que yo veo es que no todas las escuelas tienen las mismas condiciones y es difícil. Entonces habría que asegurar, uno, que cuentan con agua corriente para para los servicios, que el espacio y la ventilación en los salones es suficiente, estar desde luego al pendiente de detectar los casos y hacer el seguimiento de los contactos. Entonces, si se cumplieran todas esas condiciones como ya está desde luego escrito y como todos los protocolos se han establecido, yo no vería problema. Y a nadie le queda duda que los niños tienen que regresar a la escuela, a nadie. Pero entonces volteamos a ver estos lugares donde no se puede cumplir. Y ahí viene la situación de que si hay gran circulación de virus, de hecho, hacemos? No, hombre, 40% de las escuelas no tienen agua potable, de las escuelas públicas, ¿no? Y luego había un dato también alarmante del espacio. O sea, es imposible separar los pupitres, las mesas, para que haya un metro y medio. Al menos un metro, ¿no? Entonces sí, es sumamente difícil. Me acuerdo de un debate que tuvo los del CDC de Estados Unidos, del Centro de Control de Enfermedades, que decían 2 pies o 1 pie y medio, ¿no? Que era así como la diferencia que se necesitaba en los salones. Decía, es que muchísimas escuelas, si dices que estén tantitito menos, sí se puede, pero si le subes tantito ya no. O sea, si aquí le dijeras 2 metros entre cada estudiante, ¿no? Imposible. No. 1 metro y medio no van a caber. O sea, sí, no es posible. Pues eso es una situación que se tiene que evaluar, yo diría, con mucho cuidado conforme a la circulación del virus, lo que esté transmitiéndose en cada comunidad y así tomar las decisiones. Desde luego que si avanza la vacunación, este problema se va a ir reduciendo, pero eso tendría que estar inicialmente. Sí, tener esta súper facilidad para diagnosticar, que a toda la comunidad le quede claro, a toda la comunidad escolar le quede claro dónde se van a ir a hacer una prueba, van a tener resultado rápido, que no va a costar caro eso, ¿no? Porque ese es el otro punto. Imagínate que en tu escuela te digan, vete a hacer una prueba de las de 3,000 pesos. Que todavía así están en ese precio. Pues eso no se va a realizar. Y además, pues la concientización de los padres de que si yo veo que mi hijo tiene al menos un leve catarro, no lo puedo llevar a la escuela. O que en casa hay alguien. En casa tenga uno de sus familiares que está enfermo. Entonces sí, son muchas situaciones que pueden presentarse que son complicadas. Ya se hizo mucho daño, ¿no? Por tener las escuelas sin actividades presenciales. O sea, no sé si a la hora de poner en una balanza y dices, pues órale, o sea, vámonos con las escuelas. No sé si no importa que haya algunos casos, los agarramos rápido, los aislamos, los cuidamos, pero que se regrese a eso es tan heterogéneo. Seguramente unas escuelas ya están listas desde hace rato, pero en otras les robaron la tubería.
los cables, ¿no? Y en otras se murieron los 3 profesores que tenían ahí el liderazgo, los grupos aumentaron. No sé cómo se va a reconfigurar eso, ¿eh? Sí, aquí es demasiado lo que está involucrado. Desde luego que en países del primer mundo tienen servicios de salud excelentes, donde hacen esta identificación, rastreo de contactos, y sus servicios de atención médica son muy buenos. Entonces ellos por eso argumentan que no tuvieron problema por el regreso de las escuelas. Pero esa situación sí es diferente de la que se puede vivir aquí en nuestro país. Bueno, tenemos que irnos, pero no me quiero ir con esta sensación de pesimismo. Me gustaría quizá reiterar la idea de que a los infantes los protegen los adultos, está en manos de ellos y de los que están cerca cuidarlos. Sí se puede prevenir, sí se pueden hacer actividades con ellos con precaución, sí se puede diagnosticar a tiempo, darle un buen seguimiento, o sea, hay mucho también a favor, ¿no? Nos vamos con la idea de que este virus no afecta gravemente a los niños como a los adultos. Eso, desde luego, no significa que no vamos a cuidarlos. Como bien menciona, se pueden hacer las actividades que uno está acostumbrado en cierta medida, con todas las precauciones que se llevan a cabo. Recientemente la Academia Americana de Pediatría dijo que a partir de los 2 años, si un niño es enseñado a utilizar el cubrebocas, lo va a utilizar bien. Su uso de cubrebocas, su lavado de manos, su distancia y evitar desde luego el ingreso a sitios cerrados. Hay que seguir cuidando a los niños. Sí. Poco a poco esto se va a ir resolviendo. Tampoco soy tan pesimista de pensar que no se va a lograr. Al contrario, se ha demostrado que gracias a la vacunación hay mucho menos hospitalizaciones y muertes, y esto tiene que ir mejorando cada día. Ahora sí que afortunadamente no fue una epidemia en infantes, ¿no? En esta situación estamos, o sea, en este caso estamos en un lado favorable, ¿no? No fueron la población más afectada, ¿no? Tratemos de que así siga siendo, que no sean ellos, ¿no? Claro que sí. Pero bueno, pues muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, Lupita Miranda. Muchísimas gracias, seguro te vamos a volver a invitar. Gracias por la invitación. Gracias a todos. Con esto nos vamos. Yo soy Mauricio Rodríguez. Qué bueno que nos escucharon. Esperamos que la semana que entra nos vuelvan a sintonizar. Muchísimas gracias. Agradecemos al Dr. Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador académico de esta serie. El Programa Universitario de Investigación en Salud y Radio UNAM agradecen tu escucha. Te esperamos la siguiente semana para platicar sobre lo último en materia de salud e investigación en Hipócrates 2.0. Investigación y vanguardia en salud. Se despiden de ti en la producción Patti Gamboa, Héctor Castañeda y Alejandra Gómez. Hipócrates 2.0. Radio UNAM. Experiencia sonora.